En 1989, por primera vez después de la Segunda Guerra Mundial, en la URSS se volvió a introducir el sistema de tarjetas de racionamiento para ciertos tipos de mercancías. Algunos productos comestibles se vendían con limitaciones estrictas, no más de 200 gramos de mantequilla y no más de 10 paquetes de cigarrillos para una persona. Se veían largas filas y escaparates vacíos como sello de ese tiempo. Todo el país experimentó una ola de huelgas y mítines demandando amortiguar el alza de los precios. El pueblo soviético está muriendo. Por primera vez en el país comunista que llevaba casi 70 años proclamando la amistad y la unidad de los pueblos, empiezan serios disturbios por razones nacionalistas. Por todo el enorme imperio soviético se levantó la ola de manifestaciones que al final terminaría en su desmoronamiento. Los disturbios no pasaron por el lado de Lituania, entonces una de las repúblicas soviéticas. Vytautas Landsbergis, compositor, profesor del Conservatorio de Vilnius, no se podía imaginar que dirigiría el Estado en vez de una orquesta. Queríamos la perestroika, la reconstrucción de todo. Es decir, no solo cambiar algo en la economía, en la glasnost, libertad de expresión, sino también en la libertad de tomar decisiones. La glasnost, declarada por Gorbachev, cada vez más se parecía al genio fuera de la botella. Por primera vez en la URSS, la lucha política en altas instancias se discutía en los medios de comunicación. Boris Yeltsin, descontento por la lentitud de las medidas para las reformas, exigió públicamente a los dirigentes del partido cambios más decisivos y radicales. Gorbachev, viendo en él un verdadero competidor, lo retiró del buró político del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética y lo despidió del puesto de alcalde de Moscú. El que asegura que puede solucionarlo todo para mejor, al momento de llegar al poder se convierte en un político criminal. En la prensa liberal, Yeltsin se presentaba como mártir y hombre del pueblo. Yeltsin apoyó activamente todos los acontecimientos democráticos, la libertad de expresión, las reformas de mercado. En aquella época, Nikolai Ryzhkov le pide a Gorbachev que no se apresura a realizar reformas políticas en el país. Se lo dije a Gorbachev muchas veces. Hay que parar todo esto. Hay que frenarlo o perderemos el país. Mañana me iré. Mañana usted se quedará cara a cara con Yeltsin, con el mismo equipo, y no podrá soportar mucho tiempo. Él logró mantenerse solo un año. En diciembre de 1990, Nikolai Ryzhkov abandonó el puesto de primer ministro. Para aquel entonces, el índice de popularidad de Gorbachev había bajado casi a cero. Al contrario, Yeltsin se había convertido en un ídolo popular. Enérgico y deportivo, era el primer ejecutivo de alto rango en poner en moda el hobby público. En aquella época, cierta parte de la cúpula del Kremlin seguía guardando las ilusiones. Se elaboró el nuevo Tratado de la Unión llamado a conservar la URSS. Los representantes de las 9 de 15 repúblicas participaban en su elaboración. Su firma se planificaba para el 20 de agosto de 1991. Los acontecimientos inesperados en Moscú del 19 de agosto sepultaron las esperanzas de conservar los restos de la Unión Soviética. De hecho, el 19 de agosto no dejamos firmar el Tratado de la Unión. El país empezó a desintegrarse. Se necesitaba tomar medidas extraordinarias para salvar el Estado. Ahora poca gente recordaría su programa político, pero las manos temblorosas del presidente del Comité Estatal de Estado de Emergencia, Gennady Yanaev, en la conferencia de prensa, se convirtieron en un símbolo claro del golpe de Estado. Habiendo retirado a Gorbachev del poder, 8 representantes de la élite del partido se autoproclamaron nuevo órgano del poder, el Comité Estatal de Estado de Emergencia. Todas las emisiones televisivas fueron cortadas, ponían solamente ballet y los discursos de los miembros del comité al pueblo. Moscú, agosto de 1991. Boris Yeltsin se convirtió en uno de los opositores más activos de los golpistas. En 3 días, el poder del Comité Estatal de Estado de Emergencia fue derrocado y quienes lo indujeron fueron encarcelados. Por supuesto, el derrumbe de la Unión Soviética en la forma como sucedió realmente fue una tragedia, una desgracia. Pero la URSS tenía un tesoro público vacío, una economía destruida, corría la amenaza real de hambruna. Pero lo más importante era que el desmoronamiento ocurría en condiciones de consecuencias impredecibles, de una sangrienta guerra civil e incluso armas nucleares en manos de fuerzas difíciles de manejar. Y esto lo supimos hacer. El 8 de diciembre de 1991 se puso el punto final en la historia de la URSS. Se firmaron los llamados convenios de Belovetsk, que reconocían la integridad estatal de las antiguas repúblicas soviéticas y la creación de una nueva realidad política, la Comunidad de Estados Independientes. Bajo este documento están las 2 firmas de los mandatarios de cada república. Por parte de Rusia,
Fue firmado por Yeltsin y Burbulis. Este documento es la obra maestra de la diplomacia del siglo XX, porque el inmenso imperio, con su enorme potencial nuclear y con numerosos y profundos problemas acumulados durante más de 70 años, cayó de forma casi pacífica. Oficialmente, el 8 de diciembre es el último día de la URSS y por consiguiente, el último día de la perestroika. Un país fue sustituido por 15. Cada uno de ellos empezó su propio camino.